de los niños. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Me da ánimo, ¿verdad?, que Él se está esforzando para leer las escrituras de los niños, la Biblia de los niños, claro, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por el ánimo que tiene cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Y estamos viendo el tema que se llama, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Gloria a Dios. Se llama ¿cómo obtener la vida eterna? Y la base de la escritura está en Juan capítulo 5 versículo 40. Lo vamos a volver a leer. Básicamente lo que nosotros estamos aprendiendo son las bases de nuestra fe, ¿verdad? Son las bases de nuestra fe. Son las bases de nuestra fe. Sobre estas cosas que nosotros estamos aprendiendo, se sustenta nuestra fe, se sostiene nuestra fe, son las bases, ¿verdad? Si alguien nos llega a preguntar ¿a dónde están las bases, ¿verdad? ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué base tú crees eso que estás creyendo? Entonces nosotros ya podemos ir a citarle, ¿verdad? Los escritos de Moisés, ¿verdad? Los salmos, los profetas, porque esas son las bases que Jesús puso, ¿verdad? Para también Él, ¿verdad? Defender la fe que él profesaba. Entonces Jesús dijo esto, ¿verdad? A los judíos. Dice Juan capítulo 5 versículo 40. Dice, y no quieren venir a mí para que tengan vida. No quieren venir, y no queréis, dice el Señor, ¿verdad? Porque esta Biblia la usaron con el español, ¿verdad? El español está escrito de una manera diferente. El español, el verdadero español, nosotros los mexicanos no hablamos el español, los que hablan el español son los españoles, ¿verdad? España, ellos. Entonces, muchas de letras de las que están aquí las están escritas como ellos lo hablan. Entonces dicen, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, ayúdenme a orar. Padre bendito, Señor, le doy gracias, Señor, gracias. Estoy agradecido, Padre, porque me permite, Señor, estar aquí, Señor, con mis hermanos, porque me ha ayudado, Señor. No me ha dejado, no me ha desamparado hasta el día de hoy, Señor. Me ha dado fuerzas, Padre, me ha dado ánimo. Se ha compadecido, Padre, como un buen Padre de mí, Señor. Señor, permita ahora que su palabra, Señor, la podamos entender, la podamos comprender. Deme palabras dulces, palabras, bendito Dios, de aliento, Señor. Palabras que puedan, Padre, levantar, sostener, Padre, al que está necesitado en esta hora. Que podamos, bendito Dios, aprender todos juntos de usted, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Ahora sí pueden tomar su lugar. Lo que nosotros estamos aprendiendo y estamos guardando en nuestro corazón, en nuestra mente, básicamente son las bases de nuestra fe, ¿verdad? Jesús, ya vimos, ¿verdad? Les había dicho, Jesús les dijo que Moisés había dado, que el testimonio acerca de la vida eterna está en Moisés, ¿verdad? Pero no nomás, habíamos visto que no nomás Moisés escribió de él, sino que también ¿a dónde está escrito de él? En los salmos, ¿verdad? Y también en los profetas. Y y estuvimos mirando todo eso, ¿verdad? Vimos que la Biblia hebrea está formada de esos escritos,
los escritos de Moisés, los escritos de los profetas y de los salmos. Y les decía que ellos no tienen esta Biblia, ¿verdad? Los hebreos, ellos nomás tienen la mitad, lo que es el Antiguo Testamento. Bajo esos escritos, ¿verdad? Los judíos se basan en esos escritos, ellos tienen la fe de ellos, ¿verdad? Esa es la religión verdadera. La religión verdadera la tienen ellos, porque fue la que Dios les dio en el monte Sinaí. Entonces esos escritos los judíos los respetan, muchos respetan esos escritos. Y dijo Jesús, ¿verdad?, que ellos guardaban la esperanza, ¿verdad?, en esos escritos acerca de la vida eterna. Pero Jesús también, al estar hablando con ellos, les dijo que esos escritos en los que ellos tienen la esperanza dan testimonio que la vida eterna está guardada en Jesús. Jesús les dijo: ¿a ustedes les parece, verdad, que en las escrituras, verdad, tienen la vida eterna? Pero ustedes, verdad, que tienen la esperanza en las escrituras, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Porque eso, Jesús les dijo eso porque eso es lo que dice la escritura, que la vida eterna solamente se puede alcanzar por medio de la fe en Cristo. Solamente por medio de Cristo, ¿verdad?, Dios les iba a dar la vida eterna a los judíos y también a nosotros, los gentiles. Y pusimos como ejemplo la vida de José, ¿verdad? Y creo que ahí nos quedamos. No recuerdo exactamente dónde nos quedamos. Génesis 41:57. Vamos a darle un repaso por ahí para que no se nos olvide. Yo quisiera preguntarles hoy, ¿verdad?, ¿qué cosa es lo que han aprendido? Traerlos un momento aquí, ¿verdad?, por si al caso su mente anda lejos. Traerlos aquí, y si es que andan lejos, ¿verdad?, si no andan aquí, si su corazón anda divagando allá en otro asunto y no en lo que estamos aprendiendo, me gustaría preguntarles, en Génesis, ¿verdad?, 41:57 está el testimonio de que cuando hubo hambre, ¿verdad?, la tierra fue amenazada de morir por causa del hambre. Y que 41:57, lo vamos a leer. Dice: y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre, ¿verdad? Entonces, el instrumento humano que utilizó Dios para que la gente no se muriese del hambre fue José. Dios, a través de José, hizo todos los preparativos, ¿verdad?, para que cuando el hambre llegara y tocara la puerta de Egipto, ¿verdad?, y estuviera allí, en las puertas de Egipto iba a llegar el hambre, ellos ya estuviesen preparados. Pero toda la gente, ¿verdad?, tenía que venir o subir a Egipto, porque dice la Biblia que el hambre era muy grave en esos tiempos. Y el que estaba encargado de ese asunto de dar el pan, de vender el pan, era José. Entonces toda la gente tenía que venir a él.
Pero en el plano espiritual, el instrumento que Dios utiliza, ¿verdad? O utilizó, es Cristo. Eso es lo que las Escrituras, ¿verdad?, dicen. Eso es lo que Dios comenzó a anunciar a través de sus profetas, que el instrumento, ¿verdad?, para dar vida eterna iba a ser Cristo. Entonces Jesús, conociendo esas Escrituras, Jesús conociendo que el Padre había hablado eso, cuando habló de la vida eterna, le dijo a los judíos, ¿verdad?, escudriñen las Escrituras, porque Jesús sabía que el Padre había hablado a través de Moisés, ¿verdad?, a través de los profetas, en los salmos, que la vida eterna Él la iba a poner al alcance de todos los seres humanos por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces Jesús, ya estando ahí presente, ¿verdad?, les dice: y ustedes que tienen la esperanza en la vida eterna, ¿verdad?, que tienen la esperanza en los escritos, a ustedes les parece que en esos escritos, ¿verdad?, por medio de esos escritos ustedes pueden alcanzar la vida eterna, pero no quieren, dice, pero no quieren, o sea, se resisten ustedes venir a mí. Ustedes se resisten venir a mí para que obtengan esa vida eterna, ¿verdad? Entonces también nos llevó al punto donde les dijo que aunque ellos, ¿verdad?, leían y tenían la confianza en esos escritos, no creían a esos escritos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los escritos decían que la vida eterna la iban a poder ellos alcanzar por medio de la fe en Cristo. Y estando presente Cristo ahí, ellos no querían venir a Él, o sea, no lo quisieron aceptar. No lo quisieron aceptar. O sea, en pocas palabras, ellos no le creyeron a Dios, ¿verdad? No le creyeron a Dios porque fue Dios quien habló a través de los profetas, porque Moisés es un profeta también. Y por cierto que Moisés fue un profeta muy especial, de tal manera que Dios hizo la promesa de levantar uno semejante a él. Moisés fue ¿verdad?, un profeta que no otro profeta, ¿verdad?, se iguala a él, porque él dio la ley. Hubo muchos profetas, pero ninguno fue como Moisés. Moisés fue un profeta dador de ley, o sea, fue alguien que dio leyes al pueblo por medio de Dios, fue un legislador. Y él también Moisés se encargó de que la ley de Dios se pusiera en marcha. Entonces los judíos tenían la confianza en él, pues lo reconocían como un gran maestro de parte de Dios. Pero Jesús les dijo: Moisés, su gran maestro, escribió de mí, ¿verdad? O sea, está escrito que la vida eterna que ustedes quieren obtener, solamente la pueden obtener si vienen a mí. Así como en los tiempos de José, ¿verdad? Si la gente quería seguir viviendo, tenía que a fuerza subir. O sea, no era un lujo ir a Egipto o visitar ese gran imperio, ¿verdad? Era una necesidad. No era un lujo, no, de que, me voy a ir a Egipto, ¿sabes qué? Prepárate los camellos, el burro, creo que no tenían burros, eran los camellos o los animales que se usaban para viajar. Y llévatelos, prepáralos, ¿verdad? Porque los camellos, creo que eran como los
los autobuses hoy, ¿verdad? Entonces no, en ese tiempo no era un lujo. La gente que venía a José venía por necesidad, o no porque querían ver al segundo del gobierno de Egipto, no, vamos a convivir con él, no, era porque la gente tenía una gran necesidad, porque si no subían a ese lugar, si no iban a José, la muerte los amenazaba. ¿Iban a morir de qué? De hambre. Y nosotros usamos muchas veces ese lenguaje cuando tenemos hambre, ¿verdad? ¿Me estoy qué? Me estoy muriendo de hambre. Pero muchas veces esas palabras nomás las decimos por decirlas, pero aquella gente verdaderamente tenían hambre. O ahorita cómo se han sentido ustedes cuando que hemos pasado por esta pandemia, cuando se te acabó algún producto y llegas a la tienda y vas al lugar a donde sabes que ahí está y de repente no está. O cuando se empezó a asustar demasiada la gente, estaban aterrorizadas, un pánico había en las personas que llegaban corriendo a las tiendas y buscando agua. Los que la encontraban se la querían llevar casi toda, ¿verdad? Y los que no encontraban, ¿qué decían? Se la acabaron. ¿Cómo le voy a hacer? Y se metían en las redes sociales a ver a dónde había agua, y a veces algunas buenas personas decían: en tal tienda hay agua, acaba de llegar. Bueno, eso que acabamos de pasar nosotros, o que el mundo acaba de pasar, no es nada comparado a lo que sucedió en los tiempos de José. Es una manera de ilustrar las necesidades que tiene el ser humano de venir a Jesús para poder tener vida eterna. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y es un gran privilegio que el Señor nos ha concedido, porque dice la Escritura esto. Jesús hablando de venir a Él, fíjense, Jesús hablando de venir a Él les dijo una vez, le dijo que nadie puede venir a Él, o sea, que nadie puede aceptarlo a Él, nadie puede creer en Él si el Padre no le trae. O sea, si el Padre no le ha concedido a esa persona venir a Jesús, ¿verdad? No va a venir, no va a creer en Él. Pero inmensamente felices las personas que se han acercado o que toman la decisión de acercarse a Cristo, de aceptar a Jesús en su corazón, en su vida, hacerlo parte de su vida, pues, ¿verdad? La vida eterna, sí ya vimos, ¿verdad? Que cuando el hambre tocó la puerta, ¿verdad? de Egipto, y en toda la tierra se esparció, era una gran necesidad venir a los pies de José para obtener pan, para poder seguir viviendo. Era una necesidad muy grande. Pero ¿ustedes creen que esa necesidad se puede comparar con lo de bueno, sí se puede comparar, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos haciendo, tratar de comparar la necesidad tan grande de vivir o de encontrar o de obtener la vida eterna. Y dice Jesús que solamente no importa que seas un religioso como los judíos, no importa que seas un budista, no importa de qué religión sea la persona,
dice Jesús que el Padre dice en los escritos de Moisés, los profetas y los salmos, que la vida eterna solamente se encuentra en Jesús. En ningún grupo religioso, ¿verdad? Porque en los tiempos de Jesús estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los escribas y grupos de filósofos que había en ese tiempo. Pero Jesús como maestro no les dijo, miren, los fariseos, vayan a ellos, ¿verdad? O Jesús que les hubiera dicho, miren, ustedes la vida eterna la pueden ir a encontrar con el grupo de los saduceos. O allí los escribas tienen la vida eterna. O sea, eran grupos reconocidos en Israel. Jesús les dice que la vida eterna solamente la podían encontrar en Él, fuese saduceo, fariseo, escriba, cualquiera que fuese. Les dijo que ellos tenían que venir a Él para obtener o para poder vivir eternamente. ¿Saben ustedes que el hombre, hubo un tiempo que no tuvo esa necesidad? Hubo un tiempo que el hombre no tenía necesidad de eso porque estaba vivo espiritualmente. ¿Cuándo surgió esa gran necesidad Porque debemos de saber, ¿verdad? Eso. ¿Cuándo surge la necesidad de buscar vivir eternamente? Dice nuestra hermana que cuando Eva le hizo caso a la serpiente. Sí, estamos aprendiendo. ¿Cuándo? O sea, una necesidad, porque también en los tiempos de José hubo 7 años de abundancia, o sea que no tenía necesidad de la gente, hermanos, se gozaban, se alegraban y gloria al Señor, ¿verdad? Y daban gracias a Dios los agricultores, los farmers. ¿Por qué? Porque estaban produciendo, la tierra estaba produciendo en abundancia. Y los graneros, los lagares estaban rebosando de mosto y todo el asunto eso. No había necesidad. Pero de repente todo se comenzó a convertir en un ¿qué? Desierto. Si no llueve, se convierte la tierra en eso, como en un desierto. Se secan las plantas. Es más, aquí en California le han subido el precio al agua. Hay mucha sequía. Dicen que los pozos que tienen allá los farmers, los agricultores, se están secando. No dejan que riegues el zacate todos los días. ¿Por qué? Porque hay una escasez ya. Hay una escasez de agua, pero mucha gente no lo ignora eso. Pero no tan grande como la que hubo en José. 7 años dice que no llovió. Imagínense en un año cómo quedarían los pastizales. Al segundo año, ¿cómo estarían los árboles? Muertos, ¿verdad? O medios muertos. Y la gente asustada. Empezaron a gastarse de lo que tenían ahorrado.
Los que tenían la confianza en su dinero probablemente dijeron, con esto nos va a alcanzar 2 años. Si este año no llueve, con esto nos alcanza para sacar el año. Es más, dice que se les acabó todo y no les quedó otra que venderse ellos. Ya no tenemos nada, dice, pero tenos aquí a nosotros. Fue una gran necesidad, una gran necesidad. Entonces, si nosotros vemos la historia de la humanidad, pero no conforme a la ciencia, ¿verdad? De los libros de historia que estudian en las escuelas, no, sino la Biblia, que verdaderamente sí sabe, o sí está escrito la verdadera historia de la humanidad. Está escrito de cómo fue hecho el hombre. Están escritos los orígenes de nosotros, los seres humanos. Están escritos los orígenes de los changos, de las vacas, de los burros y todos ellos, ¿verdad? Está escrito de qué día se hicieron los árboles. Está escrito qué día se formó el sol y la luna. Este es el mejor libro de historia, la Biblia, los escritos de Moisés. Y dice la Biblia que el ser humano no tenía esa necesidad de buscar vida eterna. ¿Por qué? Porque espiritualmente el hombre estaba vivo. Vivo. Porque ese es el asunto que nosotros estamos tratando. Estamos tratando de cómo obtener ¿qué? La vida eterna. No la vida que llevamos ahorita, no, la vida eterna. Y fíjense, dice la Biblia que el hombre en el principio estaba vivo. Vamos a verlo allí. En Génesis a ver, ¿a dónde está escrito? ¿Alguien sabe? Donde el Señor hace al hombre. Es capítulo 2 de Génesis, versículo 7. Estos son nuestros orígenes, de donde nosotros los seres humanos venimos, Allá en la escuela nos enseñan sus doctrinas, sus enseñanzas. Pero dice Jesús que nosotros debemos de leer ¿qué? Las Escrituras, el texto sagrado, ¿verdad? Los escritos de Moisés. Esos tienen validez. A eso nosotros debemos de creerle. ¿Por qué? Porque Jesús dice. Y dice esto, miren. Entonces, Dios formó al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra. ¿Verdad? Y luego ¿qué hace? Y sopló
Y fue el hombre, sopló Dios, ¿verdad? Le echó aire. O sea, el Espíritu de Dios vino. Y el hombre tenía vida eterna. Vino el Espíritu de Dios así, como un viento. Sopló. Por eso decimos, hay un canto que dice, sopla. ¿Alguien sabe, conoce ese canto? Espíritu de Dios. Aliento de vida. Ese es. Porque ese canto se refiere a esto. Al soplo de Dios para dar, ¿qué? Vida. Vida eterna. Sopló Dios en las narices. Porque si no se le da aire, cuando le hace falta aire, ¿verdad? Se muere. Bueno, el hombre aquí todavía no tenía vida, pero le hacía falta el espíritu. El espíritu de vida. Y sopló Dios. Y fue un ser, ¿qué? Viviente. O sea, en ese momento el ser humano no tenía ninguna necesidad. Estábamos completos. El Señor había hecho las estrellas, había hecho el sol, había hecho la luna. El Señor creó todo. Es más, la tierra está creada para nosotros, ¿eh? Sí, Dios ha sido tan bueno que todo lo creó para nosotros. Para que nosotros estuviéramos a gusto. Como cuando un padre le amuebla o le arregla su cuarto al hijo. Ándale, mija, aquí está su cama, pero usted no va a dormir sola, y su hermana también va a dormir, y una litera, pero también la otra, una litera de 3. Pero el padre acomoda todo. A nosotros el Señor nos hizo las 4 estaciones para que nos diviértamos, aquellos que les gusta ir al hielo, ¿verdad? Cuando hay hielo, los que les apasiona ir al hielo nomás están esperando, deseando, anhelando que llegue. ¿Cuándo va a nevar? Para ir a la nieve, ¿verdad? Es más, yo aquí en Escondido extraño. Cuando llega el invierno digo, ¿cuándo van a amanecer las casas llenas de un poquito de hielo, blancas? Y ahí a veces estoy esperando. Y me despierto en la mañana y cuando ya están blancas dije, wow. ¿Verdad? Pero vemos que Dios, aparte de darnos todas esas cosas, nos da la vida eterna, su vida, ¿verdad? Y la pone en nosotros. Felices. Gozosos estaba el ser humano delante de la presencia de Dios. Porque dice que la presencia de Él produce ¿qué? ¿Verdad? Produce gozo, produce ¿qué? Paz. Estábamos completos. No nos hacía falta nada. Dios dice la Biblia que Dios venía a platicar con el ser humano que Él había creado. Y el ser humano sabía, cuando escuchaba su voz se le acercaba. Había una muy bonita relación entre nosotros y Dios, como ahorita ya la hay, ¿verdad? Entre muchos. Sin ningún impedimento podía el ser humano acercársele al Señor.
Pero cuando Dios, dice la Biblia, ¿verdad? La historia dice esto, que Dios, ¿verdad? Hizo al hombre, y dice que Dios también, si seguimos leyendo, dice que el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y salía de Edén un río para regar el huerto. Dice que hizo el árbol de ¿qué? Del bien y del mal. Pero el otro, ¿cuál era? De vida. O sea, teníamos ahí, ¿verdad? El que nos proveía. La vida. La vista dice, y bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onis. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hiddekel. Bueno, todo esto lo podemos leer pero en el verso 16 dice, y mandó el Señor Dios al hombre, o sea, le dio un mandamiento, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente, ¿verdad? Fíjense que el mandamiento Dios se lo da al hombre, la mujer todavía no estaba. Dice que formó al hombre, ¿verdad? Y le da el mandamiento y le dice al hombre, puedes comer del árbol de la vida, de las manzanas, de las peras, de las uvas, de todo lo que hay, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día, ¿verdad? El día que tú comas de él, sin duda o ciertamente morirás. La desobediencia iba a crear en el hombre una gran necesidad. Si el hombre se atrevía a quebrantar ese mandamiento, esa ordenanza, se iba a producir la muerte. Una muerte espiritual iba a suceder en la vida del hombre, ¿verdad? Y el hombre hasta cierto punto, ¿verdad? Cuando estaba solo guardaba el mandamiento, sabía perfectamente. Pero dice Dios que miró que al hombre le hacía falta algo. Y dijo Dios esto, no es bueno que el hombre esté solo. No está bien que esté solito allí nomás él, ¿verdad? No lo puede hacer todo. Dice, le voy a hacer ayuda idónea. Le voy a hacer a alguien que lo ayude. No para que no lo ayude, ¿verdad? O para que le sea estorbo. No. ¿Para qué? Lo ayude. Es más, cuando alguien necesita ayuda, ¿verdad? Uno dice, mira, si me vas a ayudar, haz aquello, y si no, no estorbes, ¿verdad? Entonces Dios creó a la mujer con ese propósito, no para que le estorbara al hombre, sino para que
lo ayudase. Ojalá, ¿verdad?, todas las mujeres entendiesen la razón por la cual Dios las creó. Que fueron creadas ¿para qué? Para ayudar. No para hacer estorbo, no para hacer carga, sino ¿para qué? Ayudar. Pero fíjense lo que hace esta mujer llamada Eva. Ella le hubiera ayudado al hombre, ¿verdad?, a seguir guardando el mandamiento. Porque dice la Escritura que es mejor dos que uno, ¿verdad? Si uno cae, el otro le resiste. Pero miren, dice Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿De dónde se origina la mujer? No es de la evolución, ¿verdad? No era una gorila o una changa, un chango. Bueno, al hombre se le puede decir chango, ¿no? Pero la mujer, ¿qué era? Una changa, una simia, según lo que te enseñan en la escuela, ¿verdad? Pero aquí cuenta lo que enseña Dios. Dice Dios que los orígenes de la mujer no son los changos, ni los simios, ni el Homo sapiens. Se origina de una de las costillas del hombre. O sea, en la creación de Dios primero aparece el hombre, en el género humano. Primero es el hombre y luego viene que la mujer viene de la costilla, porque el propósito era proveerle a Adán ayuda idónea. Dice: entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: ¿esto es ahora qué? Y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada, ¿verdad? Adán le puso por nombre varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿y qué? Y se unirá a su mujer, y serán y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, ¿verdad? O sea, el hombre y la mujer tienen que estar en un solo pensamiento, en un solo propósito, en un solo plan. Porque tienen que ser una sola carne. Entonces dice la Escritura, ¿verdad?, que la serpiente que el Señor había creado de los animales, ¿verdad?, de todos los animales del campo que él había creado, era astuta. ¿Y qué sucede? Empezó a tener comunicación la mujer con la serpiente, se pusieron a platicar. Como cualquier hermana se puede poner a platicar con cualquiera o con un hermano, ¿verdad? Y se ponen a hablar de las Escrituras. Algunas dicen: no importa cómo tú te vistas, y a Dios nomás le importa tu corazón. Mira, no importa que los hombres te anden mirando las piernas, los pechos y todo eso, o que tú andes provocando a los hombres, o al revés, ¿verdad? No importa cómo tú te vistas, hermano, ¿verdad? Que andes enseñando el pecho y todo esto. Y Dios lo que quiere es nomás tu corazón.
Eso dice uno de una parte, ¿verdad? Pero uno que conoce las escrituras dice, no, miren, la escritura dice, Pablo enseñó a las hermanas a que se vistan con pudor, ¿verdad? Que se vistan decentemente. Entonces es una lucha, una ¿verdad? Con la otra. O las otras dicen, no necesitas cubrirte la cabeza. Y otras dicen, no, sí. Y así estaba la mujer de Adán, nuestro padre. Pero el diablo la convenció. Le creyó, fíjense, a esta mujer Eva la había enseñado su esposo. Su esposo recibió el mandato de parte de Dios que ese árbol de la ciencia del bien y del mal no iban a comer. Entonces, Adán fue el que se encargó de enseñarle ese mandato a su esposa. Pero la esposa empieza a tener una conversación con la serpiente, con el diablo. Se pusieron a hablar. Y estando en la lucha, en la discusión, en la pelea, de que dice Dios esto, ¿no? La mujer hasta algunos dicen que Adán le enseñó, que Adán se pasó en la enseñanza que le añadió. Porque solamente Dios mandó a que el árbol no se comiese del fruto de ese árbol. Ahora sí lo podían tocar y todo y andar ahí cerca de él, pero no podían comer. Entonces la mujer dijo que el árbol no lo podían tocar tampoco. Entonces eso no fue lo que dijo Dios. Pero el punto es que la mujer fue convencida por la serpiente. En vez de hacerle caso a esta mujer a Dios o a su marido que le había enseñado a no comer de allí, lo desobedeció. Desobedeció a Dios y a su marido. ¿Y a quién obedeció? A la serpiente. Se olvidó del mandato que Dios les había dicho, que iban a ser una sola carne, que iba a ser su ayuda de él. Y hay muchas mujeres todavía que tienen ese pensamiento, que son más listas que los hombres, o que son más listas que sus esposos. Y desafortunadamente cuando piensan así, el matrimonio va al fracaso, va a la ruina. ¿Por qué? Porque al sentirse más sabias ellas, empiezan a desobedecer, ¿verdad? Y empiezan a hacer lo que ellas piensan que es sabiduría. Y destruyen su casa. Bueno, Eva aceptó las insinuaciones del diablo. ¿Y qué pasó? Y comió. Pero aparte de que ella comió, fíjense lo que hace. Desobedece a su esposo, ¿no? Lo desobedece. Ya comió y todavía viene queriéndolo. Mira, mi amor, come. Mira, no me morí. Físicamente estaba viva, ¿verdad? Pero dijo Dios que se iba a producir en ellos una muerte el día que ellos comiesen. Entonces, ¿qué sucedió? Espiritualmente murieron. En ese momento surge la gran necesidad de que el hombre vuelva a recobrar
la vida eterna. ¿Por qué? Porque dice Dios que los sacó del jardín para que no tuviesen acceso a comer del árbol que les proveía, ¿verdad? ¿Sí lo van entendiendo? ¿Y qué sucedió en ese momento? ¿Qué sucedió, Daisy? Cuando comieron, Murieron. Entonces, los judíos sabían que el hombre necesita, ¿verdad?, vida eterna. Pero no supieron ellos armar las enseñanzas o el rompecabezas de las profecías que hablaban del lugar a donde ellos podían obtener esa vida. ¿Qué sucedió con el ser humano? Murió. Están muertos. Espiritualmente están muertos, pero físicamente ellos siguen ¿qué? Caminando. Físicamente siguen caminando. Como dice Jesús de ellos, dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Está hablando de una muerte espiritual. Los muertos físicamente ya nada pueden hacer, pero los muertos espiritualmente sí. Entonces, murieron, ¿verdad?, nuestros padres en el jardín del Edén. En el jardín del Edén se produce la muerte espiritual del hombre. Surge la gran necesidad después de esa gran tragedia, porque es una gran tragedia, ¿verdad?, que alguien se muera. ¿O no es una tragedia que se muera alguien en una familia? ¿Cómo se dice en inglés tragedia? Tragedy, ¿verdad? Es una gran tragedia cuando comen ellos, es una gran tragedia lo que sucede en ese momento. Algo muy triste. Empezó el hombre a tener un olor de muerto. Pasaron, ¿verdad?, de un estado a otro estado. Se produjo la vida espiritual en el interior del ser humano. Pasaron de vida a muerte. Entonces, ¿cuál es la gran necesidad que tenemos nosotros los seres humanos? Desde aquel entonces la humanidad está necesitada de volver a tener aquello que perdió. ¿Qué perdió? La vida, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesús? ¿A dónde se la puede encontrar el ser humano? En Él, ¿verdad? Que dice Dios que ese regalo de la vida eterna, solamente el ser humano la puede encontrar en Él. Que Dios así lo dijo. Que solamente la fe en Cristo Jesús
puede hacer que el hombre viva una vez más espiritualmente. No venimos del chango, ¿verdad que no? Ya nos dimos cuenta que no venimos del chango y nos estamos dando cuenta la gran necesidad que en el gran, o más bien en el gran problema que se metieron nuestros padres. Pero ahora miren, nuestros primeros padres fueron ellos los que quebraron el mandamiento. ¿A dónde lo quebraron ellos? Ellos, en el jardín del Edén. Ellos allí murieron, allí se rebelaron contra Dios. Pero nosotros, ¿a dónde nos rebelamos? O el resto de los demás seres humanos, ¿a dónde mueren? ¿O cuándo el ser humano muere espiritualmente? Cuando ya cuando pasa, ya no es niño y empieza a hacer maldad. Creo que ahí ya no sé cómo explicarlo. A lo mejor estoy incorrecta, ¿no? Pero cuando ya no es ni de niño, pero pasa como juventud. ¿Tiene una cita bíblica? ¿Alguien tiene una cita bíblica que me pueda comprobar a mí a dónde los demás seres humanos pierden la vida espiritual? Porque nuestros padres la perdieron en el jardín del Edén. Ahí murieron ellos espiritualmente, pero los otros seres humanos, ¿a dónde mueren? ¿O a dónde moriste tú o morí yo? ¿A dónde moriste tú? ¿Cuándo se produjo la muerte espiritual en cada uno de nosotros? ¿No tienen las citas? Porque Dios explica todo eso. Nuestros padres murieron allá, en el jardín, cuando estaban adentro. Ahí perdieron ellos la vida, se rebelaron contra Dios. O sea, el hombre pierde, fíjense, el hombre pierde, aquí lo enseña la Biblia. ¿Cuándo perdieron ellos la vida eterna o la vida espiritual? Cuando se rebelaron a la palabra de Dios. Entonces, cuando el ser humano, ¿verdad? Cuando el ser humano, los demás mueren. Porque dice la escritura que, dice Jesús, fíjense, dice Jesús que los niños no tienen necesidad. Que el reino de los cielos es de ellos, ¿verdad? Cuando hablamos del reino de los cielos estamos hablando de la vida eterna. Nuestros padres murieron allá, ¿verdad? En la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, Él dice que es una de las más grandes necesidades que tenemos nosotros los seres humanos, de volver a nacer. El pasar de muerte a vida, eso es a lo que se le llama nuevo nacimiento.
Porque esa es la mayor o más grande necesidad que nosotros los seres humanos tienen, sin excepción alguna. Bueno, de los que ya hemos llegado, ¿verdad?, a la etapa en la cual nuestro corazón se ha vuelto malo. Dice la Escritura que el corazón del hombre es malo ¿desde cuándo? Desde su juventud. Entonces, cuando uno nace, ¿verdad?, no tiene esa necesidad de nacer espiritualmente. ¿Por qué? Porque espiritualmente está vivo. Eso es lo que dice Jesús, que el reino de los cielos es de los niños. O sea, un niño no tiene necesidad de nacer de nuevo. Él está vivo espiritualmente. ¿Cuándo se produce la muerte espiritual en el ser humano? Cuando llega la juventud. Cuando llegamos nosotros a la juventud, nuestro espíritu se vuelve malo, ¿verdad? Necesitando recobrar la vida. Morimos en esa etapa. En la etapa de la juventud, los seres humanos es donde muere, porque la Biblia dice que el corazón del hombre es malo desde esa etapa. Y esa es la razón por la cual Dios le llama al hombre en esa etapa y le dice joven, ¿verdad? Dios le llama al hombre en esa etapa y le dice joven. O le dice al hombre, le dice acuérdate de Dios en los días ¿de qué? De tu juventud, ¿verdad? Porque ya en esa etapa Dios le cuenta, le va contando sus rebeldías, le va apuntando ya en el libro sus deudas. Pero no cuando es niño. Dice Jesús que cuando nosotros somos niños, nosotros podemos disfrutar, ¿verdad?, de la presencia de Dios. ¿Sí le encontraron? Es Génesis, donde dice bueno, después la vamos a ver la semana que viene. Aquí le vamos a parar porque ya vamos avanzados. La vamos a tener esa escritura la semana que viene. El propósito es ir comprendiendo, es ir entendiendo la necesidad, ¿verdad? La necesidad que hay en nuestra vida, que hay en todos los seres humanos, de obtener la vida eterna. Y solamente la podemos alcanzar por medio de la fe en Cristo Jesús, como Él le dijo a los judíos, ¿verdad?, que ellos no quisieron venir a Él para que tengan la vida eterna. Así es que nosotros andamos en busca de esa vida eterna que Jesús enseñó, diciendo que esa vida eterna se encuentra en Él. Y pues necesitamos, ¿verdad?, hacerle caso a Él y empezar a escudriñar las escrituras de Moisés. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Nos metimos a los escritos de Moisés, que es Génesis, porque allí él escribe donde el hombre obtuvo la gran necesidad de buscar la vida eterna. Jesús eso fue lo que dijo, ¿verdad? Que es lo que nosotros estamos haciendo ahorita, fue lo que los judíos debieron de haber hecho. Ir a consultar los escritos de Moisés y darse cuenta de que el hombre estaba muerto espiritualmente, de que el hombre necesita recobrar la vida que perdió. Y eso es lo que nosotros nos estamos haciendo ahorita, darnos cuenta, ¿verdad? Darnos cuenta primero de la condición en la que el ser humano, ¿verdad?, se encontró
o se encuentran muchos todavía cuando desobedecieron el mandato de Dios, que se produjo ¿qué? La muerte. Entonces en ese momento surge una gran necesidad en la historia de la humanidad. ¿De qué? De luchar, de buscar, de anhelar, recobrar, ¿verdad? La vida que en un tiempo la tuvimos. Aquellos que no la, bueno, que un tiempo la tuvieron, ¿verdad? Aquellos que la perdieron. Y buscar la manera de cómo alcanzarla, pero no como a nosotros se nos venga a la mente, o no como nosotros pensemos, sino según lo que está escrito, porque eso fue lo que dice Jesús, ¿verdad? Que nosotros tenemos que asegurarnos de qué es lo que está escrito, porque nos manda a que escudriñemos las escrituras acerca de este asunto de la vida eterna. Tenemos que darnos cuenta bien, conocer bien las cosas, ¿verdad?, en las que nosotros estamos siendo instruidos. Y eso fue lo que aprendimos ahorita, ¿qué? Que el ser humano tiene una gran necesidad, que el ser humano cayó en una desgracia, que el ser humano espiritualmente está muerto, que necesita el ser humano recobrar la vida eterna. Así es que les voy a rogar que se pongan sobre sus pies. Y vamos a orar un rato. Yo estoy agradecido con Dios.